Los días 14 al 18 de octubre del 2013, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria realizó la 7ª semana de erradicación de la pobreza, en la que intervino don Roberto Domínguez, coordinador honorífico del Plan Integral de Intervención Sociocultural para la Transformación Social Hermes, con el tema ¿qué es la pobreza y qué diferentes miradas? Coordinaron Carmen Paz Suárez Araujo y Miguel Ángel Pérez Aguilar, profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la Escuela de Ingeniería Informática, en el Salón de Grados, el día 14 de octubre del 2013. Social Hermes, ¿me acuerdo? Y sin más le cedo la palabra, que me explique un poquito qué es eso. Muchas gracias. Ante todo, bueno, vamos a recortar un poco el nombre. Realmente yo soy el presidente de Hermes Internacional, que es un sistema. Es un sistema que arrancó hace muchos años, hace más de 25 años que Hermes está trabajando, y arrancó precisamente en un trabajo de informática. Eso se desarrolló hace 25, 26 años en Cuba, y se hizo fundamentalmente para tratar de hacer saltar en pedazos el bloqueo que los norteamericanos ejercen sobre Cuba, sobre el acceso a la información. Porque una de las formas que hay también de pobreza es limitar el acceso a la información. Hermes comenzó haciendo un estudio sobre los robots. Ustedes saben, son especialistas en eso, más que yo, que en Internet existe una serie de robots que van buscando información. Hay un robot norteamericano muy interesante que se llama Web2Mail, que lo que hace es buscar información, va a los sitios, va a las URL que usted le marque, y él convierte la información que está en esa URL a un mensaje de correo. Y por consiguiente, a usted le facilita el hecho de que aunque no esté conectado a Internet, tenga acceso a Internet. Ustedes saben que Internet, lo saben mejor que yo seguro, es un conjunto de servicios. No es solamente la www, existe también el servicio mail, el push. Hay una serie de servicios y por uno usted puede llegar al otro. Y entonces Hermes lo que empezó a hacer fue utilizar el servicio mail para llegar al servicio internet y poder acceder en diferido a internet. Es decir, no tengo internet, pero tengo internet. Eso fue lo primero que nosotros logramos hacer hace ya bastantes años. Yo venía preparado para otra cosa, es decir, a mí me hablaron de pobreza, de hambre, etcétera, y no me habían aclarado bien cuál era el público objeto, es decir, a quién yo me iba a dirigir. Por consiguiente, sobre la marcha, yo he cambiado todo esto. Según Juan iba conversando, yo le iba poniendo la parte de introducción que yo iba a abordar, porque tiene que ver con lo que Juan estaba hablando. Es decir, la cuestión es que Juan estaba abordando, yo estaba un poco mostrando ahí en pantalla, porque era la explicación de una forma gráfica de lo que él estaba diciendo cuando hablaba de los distintos conceptos que él estaba muy bien explicando. Entonces yo me detuve aquí donde dice falta de voz, porque es que aquí es donde se imbrica lo que él tocaba con lo que yo quiero abordar ahora, que es precisamente ese mundo virtual al que él hace referencia, que es el que nos venden todos los días. Es decir, el mundo real lo han convertido en un mundo virtual. Es decir, cogen el mundo virtual y lo llevan al mundo real.
¿Cómo? A través de los medios. A través de los medios. En información hay una cuestión que se llama flujo ascendente de información y otro que es el flujo descendente de información. Es posible que en la especialidad de informática no se vea, pero en la de información y comunicación sí se explica a veces muy bien este concepto. Usted se produce un hecho en un lugar, en Las Palmas de Gran Canaria, y ese hecho los medios lo toman las personas que se dedican a ese trabajo. Y esa información va ascendiendo, los cogen los laboratorios de guerra psicológica o los tanques pensantes, en España los hay, y seguramente ustedes los conocen, reciben muchas buenas subvenciones del Estado, y después quisiera detenerme en la cuestión del Estado. Y entonces se aplican, ellos tienen ya sus matrices de opinión, y esas matrices de opinión ellos la van volcando, la transmiten a las agencias de información, y las agencias de información a través de los medios hace que eso llegue al consumo. Entonces eso lógicamente cuando llega abajo ya no es la misma información ni el mismo hecho que se produjo aquí, porque ya tiene incorporadas visiones. Y esa información que en el flujo descendente le llega al consumidor, le llega a la población, le llega totalmente distorsionada. ¿Cómo es y por qué decimos que se maneja, se manipula la información? Es que son dos conceptos. Una cosa es manejo de información y otra cosa es manipulación de la información. Cuando los tanques pensantes o los laboratorios de guerra psicológica cogen la información y le aplican sus matrices, lo que están haciendo no es manejándola, sino manipulándola. Y esto tiene dos formas de expresarse. Quizás en informática también lo ven, lo que es el blanco informativo o el ruido informativo. Es decir, ruido informativo es que hay información, pero la información que hay ahí está distorsionada, está cambiada, tiene matrices aplicadas. Pero está también el blanco informativo. Hay información, pero no sale. Son dos formas prácticas de aplicar esto que se llama la manipulación de la información. Para esto también utilizan el vehículo del lenguaje. El lenguaje está corrompido, se ha convertido, ha hecho una corrupción del lenguaje. Y así usted oye hablar de clase política. En sociología eso no existe, señor. Eso no existe en sociología. Clase política, ¿qué es eso? Hay políticos que representan a las clases. Es una cosa distinta. Son dos cosas totalmente distintas. No hay clase política. Eso es falso. Y forma parte de la corrupción del lenguaje. Ni hay movilidad exterior. Eso también es un eufemismo, es una corrupción del lenguaje. Eso es para tapar cuestiones concretas que están sucediendo. Es decir, no hay posibilidades para la juventud que termina sus estudios y tiene que emigrar. Así de simple. Usted le puede poner el nombre que usted quiera, eufemísticamente. Entonces, todas esas cuestiones forman parte de lo que es la corrupción del lenguaje. La primera vez que yo oí en Canarias hablar de plusvalía, yo me quedé asombrado. Aquí la plusvalía le llaman a usted compra una casa y cuando la vende, la diferencia, esa es la plusvalía. Pues esa no es la plusvalía. En economía no es plusvalía eso, la plusvalía es la parte que produce el obrero, esa clase explotada que dice él, y que el capitalista, el dueño de los medios, no le remunera. Eso es lo que es plusvalía. Entonces, lógicamente, toda esa corrupción del lenguaje que le está llegando a través de los medios, a través de la información manipulada
a esa persona, pues lógicamente es la gran confusión que existe en estos momentos en la sociedad, una sociedad fraccionada, una sociedad que yo me he quedado a veces asombrado porque he hablado aquí de problemas de la historia de Canarias y los canarios no la conocen. A veces usted le dice el impuesto de sangre, ¿qué cosa es eso? No lo sabe. Usted le dice el impacto de la migración canaria en la liberación de los pueblos de América. Paso. ¿Cuántos generales canarios pelearon en la guerra de Cuba? Generales canarios, ¿es? Y todo eso forma parte de una estrategia de que precisamente esos valores que forman parte de la riqueza cultural de los pueblos no afloren. Eso también forma parte de la guerra de cuarta generación, que hoy por hoy se llama, Juan hablaba del teatro de operaciones militares, nosotros hablamos del cibertón, del ciberteatro de operaciones militares, donde los Estados Unidos, ustedes saben, tienen que haberlo leído, que tienen millones y millones invertidos en eso y una gran cantidad de gente trabajando en ese tema de la guerra cibernética o de la ciberguerra. Y el ciberteatro de operaciones militares implica que tiene que haber un cambio, tiene que haber una concienciación, y esa concientización de las masas es lo que trabaja Hermes. Por consiguiente, cuando hablamos aquí de falta de voz, es que hablamos también de carencia de medios populares, que es lo que hemos puesto ahí. Y la carencia de los medios populares es porque precisamente todos los grandes medios están financiados por el propio poder, que es quien genera las crisis y que genera toda esta cuestión artificialmente. Es necesario, por consiguiente, crear este tipo de medios. Ahora, aquí se nota, por ejemplo, que hay, a nivel, por ejemplo, español, hemos visto que hay una supuesta respuesta social. Y entonces, por ejemplo, ahí se los pongo, aparecen programas de televisión, se me fue. Programas de televisión en que lo que hacen es que se empiezan a recoger cosas. Y abone tanto dinero para unos niños que no tienen libros, que se puede. Pero esa es la respuesta. Eso es lo que va a resolver la situación. Pregúntenselo ustedes mismos. Y después respóndanselo ustedes mismos. Es decir, la caridad no es lo que resuelve el problema. Dentro del manejo que se ha hecho de la corrupción del lenguaje, cuando usted dice, es un radical, ese es un terrorista, no sé qué cosa. No, radical no es eso. Radical es el que va a la raíz de los problemas. Se supone que cuando te limitan la información o te hacen un vacío informativo, lo que hacen es que tú no entiendas lo que ha pasado en el pasado y encauzar la nación para que vuelva a repetir los mismos hechos que ocurrieron. Es una de las experiencias que se debe obtener. Entonces, cuanto más información tienes de la historia, puedes saber cómo llevarte para que no... Exactamente. Lo que pasa es que el blanco informativo es que no te dan información o te la dan distorsionada, que es el ruido informativo. Entonces, por ejemplo, cuando yo llegué aquí escribí una trilogía, 3 libros, que se llama Nuestros Abuelos Canarios. Y ahí, en la presentación del libro, ya yo me di cuenta que sencillamente se desconocía muchísimas de las cosas que se plantean en ese libro y que lógicamente me costó muchísimos años porque eso fue en bibliotecas, no solamente de aquí, bibliotecas en Cuba, en otros países. Tuve que ir buscando información porque no se conoce. Muchos sí saben, por ejemplo, no, en el Uruguay, Montevideo fue fundada por los canarios, ¿sí? Hasta ahí. Ahora dice, bueno, ¿y qué impacto tiene la inmigración canaria en la población de Cuba o en la formación del campesinado cubano? Eso no se sabe. O decir, a lo mejor, que el pacto de Calatayud está vigente
Eso no ha sido derogado todavía. Y usted le pregunta aquí a muchos canarios, ¿qué cosa es el pacto Caraballo? Pues no lo saben. Y fue un pacto precisamente donde ya Canarias se suponía que pasaba la corona española. Era un arreglo ahí, pero por lo menos debían conocerse, debía saberse qué fue lo que pasó ahí. No se sabe. Todo eso forma parte de esta cuestión. Y yo quería ahora hacer mención a este tema que Juan tocó del Estado. Que cuando se habla del Estado, depende de qué filosofía usted interprete del Estado. Muchas personas dicen, no, el Estado es una especie de árbitro entre la clase pudiente y la clase desposeída. Yo realmente no lo comparto. El Estado es una maquinaria de opresión de una clase social sobre otra. Y la clase social que está en el poder es la que reprime a la otra. Porque si aquí los trabajadores estuvieran en el poder, las medidas que se están tomando en contra de la educación y la sanidad no se podrían aplicar. Estoy convencido de eso. ¿Por qué se aplican? Porque la clase social que está al mando, que además reproduce su ideología, ¿a través de qué? De los medios. ¿Por qué se quiere que en las universidades, a lo mejor estoy hablando, bailando en casa del tronco, ustedes tienen que saber más que yo eso, pero ¿por qué se quiere una educación tan exclusivista? ¿Por qué se aumentan las tasas? ¿Por qué se hace todo eso? Es que hay que pensar. Eso tiene un fin. Se quiere una educación elitista. Es así. Desgraciadamente, es así. Entonces, cuando hablemos de clases sociales, sepamos que son las clases sociales y no nos dejemos tomar por ese vocabulario corrupto de que hay la clase política y me ponen un saco a todo el mundo. Pues no es así. Pues no es así. Incluso vayan a las sesiones del Parlamento Europeo y miren qué es lo que dice uno, qué dice otro, y se darán cuenta que no es verdad, que no hay clase política. Y se darán cuenta que también el Estado es eso. Desgraciadamente es así. Ojalá fuera ese poder, ese árbitro. O que nos están vendiendo todos los días que aquí lo bueno es que el PIB suba. Pero es una barbaridad. El PIB sí, el Producto Interior Bruto de un país explica y expresa un crecimiento económico, pero no es ni siquiera el más importante. Hay otros indicadores, como el IDH, el Índice de Desarrollo Humano. Si yo cojo ahora la sanidad y yo la sanidad la privatizo y empiezo a cobrar más por una operación, el PIB va a subir. Pero eso es bueno para la población, eso es bueno para la ciudadanía. Yo creo que no. Yo creo que no. PIB en ascenso no significa desarrollo. Desarrollo es una cosa y crecimiento es otro. Usted puede crecer pero no desarrollarse. Si yo hago grandes inversiones en armamento, pues estoy creciendo, pero me estoy desarrollando, no. Si yo lo hago en infraestructura, sí. Si yo lo hago en educación, sí. Porque no se ve, la educación se ve como un gasto y no como una inversión. Y la educación es una inversión. Y muchos países lo ven como una inversión. Y es que la sanidad es una inversión. Porque usted está ahorrándole a la sociedad un gasto. Porque mantiene a la población sana. Desgraciadamente, esta manipulación no se ve así. Entonces, bueno, nuestra respuesta. ¿Cuál fue la respuesta que ha hecho Hermes? Bueno, Hermes como sistema es un sistema de intervención sociocultural, pero en el aspecto este que tiene que ver con ustedes, que tiene que ver con la informática, etc., lo que hemos hecho es un portal, un gran portal. Y en ese portal hemos
buscado la forma en que haya la mayor participación ciudadana posible. Es decir, si nosotros vamos a manipular, igual que hacen los otros, pues no hemos hecho nada. Hacemos lo mismo. Que en muchos lugares se hace eso, Es decir, o la información pagada por los grandes intereses y los grandes medios, o la información que manejan los gobiernos, los partidos políticos, etc. Nosotros no comulgamos con esas ideas, nosotros somos de la idea de que debe haber una sociedad altamente participativa. Y por eso nosotros lo que hemos desarrollado es este sistema en el cual tenemos canales de televisión que trabajan en streaming, y ustedes saben perfectamente lo que es streaming, estaciones de radio que también trabajan en streaming, y tenemos desarrollado por países sitios web en los cuales nosotros ponemos en formato de como si fuera un espejo la información, pero realmente la información se maneja desde esos países. Si usted accede a Hermes Internacional, en la página, por ejemplo, de Canarias, eso lo están dirigiendo Hermes Canarias. Grupo de compañeros que hay aquí, grupo de gente que son miembros de una asociación que se ha creado, que estamos creando a nivel mundial, que se llama Asociación de Comunicadores Populares. ¿Qué es lo que tienen que hacer los comunicadores populares? Los comunicadores populares lo que tienen que hacer es, en el flujo ascendente, son ellos los que suben la información. Y entonces, los tanques pensantes y los laboratorios de guerra psicológica la van a tener muy pesada con ellos. Y entonces, pues tienen, por ejemplo, sus cámaras. ¿Ustedes piensan que nosotros podemos invitar a los medios a que vengan aquí y esta actividad de confraternidad y de intercambio entre profesores, un grupo de gente que quiere ayudar, que quiere concientizar, eso lo van a publicar así como así? Hay amigos aquí que me dicen, que si estamos los medios no van. ¿Pero tú piensas que van a ir? ¿Pero tú piensas que van a ir? No, hombre, seas tonto. Entonces nosotros hablábamos con la profesora ahorita, que pudiéramos pensar incluso en la participación de ustedes en estas cosas. Es decir, ¿cuál es el problema? Darle un canal para que los propios alumnos nosotros tenemos un canal educativo, pero un canal educativo que tiene sus mecanismos y sus redes. Pero ¿y por qué no pensar en que nosotros con la Universidad de Las Palmas podemos hacer un canal de televisión y que sea manejado por ustedes? Hoy hay tecnología para eso, y ustedes lo saben. Esto lo pudiéramos estar transmitiendo por el Twitcam, por ejemplo. Nosotros tenemos canales que trabajan en vivo, transmitimos en vivo. El evento que se dio en Canarias el año pasado en la universidad, aquí en Humanidades, eso se transmitió al mundo entero, en vivo. Transmitimos nosotros. Y traímos personajes, vamos a decir que potentes y un poco polémicos, porque trajimos hasta Cañamero. Y si yo en el mundo entero, nosotros no tenemos por qué tener miedo de esas cosas. Y la información que fluya. Nosotros lo que no queremos y lo que nos oponemos es a la manipulación de la información. Pero que los jóvenes digan lo que piensan, por favor. Si no es así, no hay participación. Y que cada cual saque sus propias conclusiones. Esa es la hora. Nosotros le damos 2, 3, 4 alternativas. No vamos a estar publicando cosas fascistoides. Eso sí, que quede claro. No. Pero visiones diferentes sobre un mismo tema. Por favor, señores. La democracia es eso. Que la gente diga. Ahora, que digan con la regla del juego del trabajo grupal. Usted no me tiene que atacar a mí. Usted ponga su idea, dígala, y nosotros la transmitimos. Nosotros tenemos también un sistema
automatizado en Hermes, que es un sistema de ediciones automatizadas que trabajan. Hay un sistema que se llama Paperly, y Paperly tiene una especie de algoritmo de solución en el cual usted le va dando las fuentes y él accede diariamente a esa fuente y edita su propio periódico. Nosotros en este momento tenemos 14 periódicos que se están elaborando así, 10 centralmente y 4 que se hacen ya en los países. Nosotros pensamos para terminar este año con muchos más países.